Dicen que Dios nunca abandona a nadie, pero hay momentos en los que la vida se encarga de hacerte sentir invisible. Esta es la historia de María Eliana, una mujer que lo dio todo. Fue humillada, abandonada, y aún así decidió no soltar su fe. Quédate hasta el final, porque lo que parece una derrota silenciosa puede ser, en realidad, el comienzo de una restauración que nadie imagina. María Eliana vivía en un pequeño pueblo marcado por caminos de tierra y casas sencillas, donde el sol castigaba fuerte durante el día, y las noches eran largas y frías. Su hogar era una construcción humilde, con paredes desgastadas y un techo que crujía cuando el viento soplaba con fuerza. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. Antes de que el gallo cantara, ella ya estaba despierta. Encendía el fogón con cuidado, calentaba un poco de café ralo y, mientras el vapor subía lentamente, cerraba los ojos por unos segundos. «Gracias, Señor, por permitirme abrir los ojos una vez más», oraba en voz baja. «Dame fuerzas para hoy, porque sola no puedo». Sus manos, endurecidas por años de trabajo pesado, sostenían la taza con delicadeza. Eran manos que habían lavado ropa ajena en el río, cargado baldes de agua, limpiado casas que no eran suyas y preparado comida para familias que apenas recordaban su nombre. María Eliana no tenía mucho, pero tenía algo que jamás perdió, una fe sencilla y persistente. Después del café, se cubría con un chal gastado y salía rumbo al río. El agua estaba fría, incluso en los días más cálidos, pero ella ya se había acostumbrado. Se arrodillaba sobre una piedra lisa, sumergía la ropa y comenzaba a frotar, una prenda tras otra, mientras su mente se llenaba de pensamientos silenciosos. Algún día, todo esto va a cambiar, se decía. Dios no se equivoca. Era respetada por su honestidad, aunque pocos se detenían a conversar. Para muchos, María Eliana era solo la mujer del río. Fue en una de esas rutinas que conoció a Héctor. Él apareció como alguien diferente. No gritaba, no ordenaba, no miraba por encima del hombro. Se acercó un día, le preguntó cómo se llamaba, y por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía realmente interesado en escucharla. «Trabajo cerca de aquí», le dijo. «Siempre te veo tan temprano. Debes ser muy fuerte». Ella sonrió, tímida. Uno se acostumbra cuando no hay otra opción. Héctor comenzó a aparecer con frecuencia. A veces traía pan, otras ofrecía llevar los baldes más pesados. Sus palabras eran suaves, y sus promesas, llenas de esperanza. «Juntos podríamos salir adelante», decía. «Nadie merece vivir así». María Eliana, acostumbrada a sobrevivir sociña, sintió algo que há muito tempo no sentía: expectativa. Con el paso de los meses, Héctor se mudó a su casa. Al principio, ayudaba. Arregló una gotera, reparó una silla, traía algo de comida cuando podía. Ella agradecía en silencio, creyendo que tal vez esa era la respuesta a tantas oraciones hechas de rodillas sobre el suelo de tierra. «Gracias, Dios», susurraba. «No me olvidaste», pero no todas las respuestas llegan como bendición inmediata. Algunas llegan como prueba. Poco a poco, Héctor cambió. Las salidas para trabajar se hicieron menos frecuentes. Las sonrisas desaparecieron. Las palabras amables se transformaron en silencios largos y miradas de fastidio. María Eliana comenzó a cargar no solo con su propio cansancio, sino también con el de él. «¿No saldrás hoy?», preguntó una mañana. Después, respondió sin mirarla. Los días se volvieron tensos. Ella seguía levantándose temprano, trabajando el doble, mientras él pasaba horas sentado, observando el camino como si el mundo le debiera algo. Una noche, durante la cena, Héctor empujó el plato. «Siempre lo mismo. ¿Esto es todo lo que puedes ofrecer?». María Eliana sintió el golpe, no en el rostro, sino en el alma. «Es lo que tengo. Hago lo mejor que puedo».
Pues no es suficiente, respondió con desprecio. A partir de ese día, las palabras comenzaron a herir más que el frío del río. Cada comentario era una humillación, cada silencio, una acusación. «Mírate», le dijo una vez, siempre oliendo a jabón, con esas manos ásperas. «Pareces vieja». Ella bajó la cabeza. No respondió. Solo apretó los labios para no llorar. Pero por las noches, cuando él dormía, María Eliana se arrodillaba. «Señor, yo no quiero odio en mi corazón», oraba. «Ayúdame a soportar, o muéstrame qué hacer». El conflicto alcanzó su punto más oscuro una tarde lluviosa. María Eliana llegó empapada, cansada, con la espalda doblada por el peso del día. Héctor estaba sentado, seco, indiferente. «No hay nada de comer», dijo él. «Hoy no me pagaron», respondió ella. «Mañana». No terminó la frase. El golpe fue rápido, seco, cruel. Ella cayó al suelo sin entender cómo había pasado. El silencio posterior fue ensordecedor. «Estoy harto de esta vida miserable», gritó Héctor. «De ti, de este lugar, de todo». Agarró sus pocas cosas y se dirigió a la puerta. «No nací para esto. Arréglatelas sola». El portazo marcó el final. María Eliana quedó en el suelo, temblando. Las lágrimas cayeron sin control. No había fuerzas para levantarse, ni palabras para explicar el dolor. «¿Por qué, Dios?», susurró. «¿Qué hice mal?». Se arrastró hasta su rincón de oración, y con el rostro contra el piso, dijo algo diferente a todo lo que había dicho antes. «No entiendo tu voluntad, pero no me sueltes ahora. Si todavía me ves, dame una señal». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, algo comenzó a cambiar, aunque ella aún no podía verlo, y lo que vendría después, nadie en ese pueblo lo habría imaginado. Los días siguientes al abandono fueron los más largos de la vida de María Eliana. El silencio de la casa ya no era descanso, era peso. Cada rincón parecía recordarle las palabras que Héctor había dejado clavadas como espinas. Aún así, ella se levantó al amanecer, como siempre. No porque tuviera fuerzas, sino porque rendirse nunca había sido una opción. Lavó su rostro, cubrió el moretón con el chal y salió rumbo al río. El agua estaba más fría que de costumbre. O tal vez era su corazón el que se había endurecido por el dolor. Mientras frotaba la ropa, las lágrimas se mezclaban con la corriente. «Señor, no me prometiste una vida sin dolor», murmuró, «pero tampoco me prometiste abandonarme». Las monedas comenzaron a escasear. Algunos días no había trabajo. Otros, el pago era apenas suficiente para un pedazo de pan. Hubo noches en que María Eliana se acostó con el estómago vacío, abrazando la fe como quien se aferra a la última tabla en medio del naufragio. Aún así, cada noche se arrodillaba. «Aunque no vea nada, sigo creyendo», decía. «Aunque duela, sigo aquí». En el pueblo, los rumores no tardaron en llegar. Algunos sabían del abandono, otros solo especulaban. Las miradas se volvieron más duras, los saludos más cortos. «Pobre mujer», decían unos. «Algo habrá hecho», susurraban otros. María Eliana escuchaba, pero no respondía. Había aprendido que discutir con el juicio ajeno solo consume la poca fuerza que queda. Un día, mientras lavaba ropa en una casa grande al borde del camino principal, escuchó una conversación que cambiaría su destino. «Necesitamos a alguien confiable para la hacienda», decía una mujer mayor. «Alguien humilde, que no tenga miedo al trabajo». María Eliana levantó la mirada, sin intención de entrometerse. «Conozco a alguien», respondió otra. «La mujer del río. Nunca falla». El corazón le dio un salto. Esa misma tarde, fue llamada a presentarse en la hacienda San Gabriel, un lugar amplio, rodeado de campos verdes y animales. Nunca había entrado allí. Para ella, ese sitio parecía otro mundo. La recibió doña Teresa, una mujer de edad avanzada,
mirada firme y voz serena. «Me dijeron que eres trabajadora», le dijo sin rodeos. «Aquí no buscamos apariencias, sino carácter». María Eliana bajó la cabeza. «No tengo estudios, señora, solo ganas de trabajar». Doña Teresa la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. «Eso es suficiente para empezar. El trabajo no era fácil. Comenzaba antes de que saliera el sol y terminaba cuando el cielo ya estaba oscuro. Limpiar, cocinar, cuidar animales, ordenar almacenes. El cuerpo dolía, pero el ambiente era distinto. Nadie gritaba, nadie humillaba. Por primera vez en mucho tiempo, María Eliana se sentía respetada. Dormía en un pequeño cuarto al fondo de la hacienda. Simple, pero limpio. Cada noche, antes de apagar la vela, agradecía. «Gracias, Dios, por este lugar». Los meses pasaron. Su trabajo se volvió indispensable. Doña Teresa notó su dedicación y su honestidad. Con el tiempo, comenzó a confiarle más responsabilidades. «Pocas personas trabajan como tú», le dijo un día. «No te detienes, incluso cuando nadie mira». María Eliana sonrió sin saber qué responder. Aprendí a hacerlo así. Fue en la hacienda donde conoció a Gabriel. Él no llegó como un salvador, ni con palabras grandiosas. Simplemente estaba allí. Ayudaba en los campos. Hablaba poco y observaba mucho. Su trato era respetuoso, casi silencioso. Al principio, apenas intercambiaban saludos. Luego, pequeñas conversaciones durante las comidas. Gabriel no preguntaba por el pasado. No invadía. Eso le dio paz. «Trabajas demasiado», le dijo una tarde. «El trabajo mantiene la mente ocupada», respondió ella. Gabriel asintió. «A veces también mantiene el corazón a salvo». María Eliana sintió que esas palabras le hablaban directo al alma. Aún así, el miedo seguía allí. Las heridas no se cierran solo con tiempo. Ella había levantado muros invisibles. No quería volver a creer demasiado pronto. Una noche, sentada en su cuarto, oró diferente. «Señor, no quiero repetir errores. Si algo no viene de ti, quítalo de mi camino». Mientras tanto, lejos de allí, Héctor también seguía su rumbo. Deambulaba de lugar en lugar, buscando oportunidades que nunca retenía. El orgullo lo había llevado a perderlo todo, pero aún no lo entendía. «Yo merezco más», repetía. «No fui hecho para la pobreza». Pero cada puerta que tocaba se cerraba. El contraste era evidente. Mientras uno se hundía en su propio ego, la otra crecía en silencio, sostenida por la fe. Doña Teresa enfermó al inicio del invierno. María Eliana se quedó a su lado día y noche, cuidándola con una paciencia que nacía del amor genuino. «No sé cómo agradecerte», le dijo la anciana. «Eres como una hija para mí». Esas palabras tocaron una herida antigua. «Nunca tuve a nadie que me llamara así», respondió María Eliana con los ojos húmedos. «Pues aquí tienes un hogar», dijo doña Teresa, «y mientras yo viva, no te faltará trabajo». Esa noche, María Eliana lloró, pero no de dolor. Por primera vez en años, sentía estabilidad, no abundancia, pero paz, y algo dentro de ella comenzaba a sanar. Sin embargo, Dios aún no había revelado toda la historia, porque cuando la restauración empieza, también llegan las pruebas finales, y lo que estaba por ocurrir pondría su fe a un nivel que jamás imaginó. El invierno avanzaba lentamente sobre la hacienda San Gabriel. Las mañanas eran frías, y una neblina suave cubría los campos antes del amanecer. María Eliana ya estaba de pie mucho antes de que el sol apareciera, como siempre. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no caminaba solo por necesidad, caminaba con propósito. Doña Teresa se había recuperado lo suficiente como para volver a sentarse en el corredor por las tardes. Desde allí observaba a María Eliana trabajar, organizar, cuidar cada detalle como si aquel lugar fuera suyo desde siempre. «Dios te trajo aquí por una razón», le dijo una tarde.
Nada llega por casualidad. María Eliana asintió, aunque en su interior todavía luchaba con el miedo de creer demasiado. Gabriel seguía presente, constante, sin invadir. A veces compartían el silencio mientras arreglaban cercas o separaban granos en el almacén. Otras, conversaban de cosas simples, el clima, el trabajo, la vida en el campo, nunca del pasado. Eso era lo que más tranquilidad le daba a ella. Pero el pasado no siempre respeta los silencios. Una mañana, mientras María Eliana regresaba del mercado del pueblo con una canasta de verdura, lo vio. Héctor estaba parado frente a una cantina vieja, con la ropa gastada, la barba descuidada y la mirada endurecida. Reía con otros hombres, pero su risa no tenía alegría, solo ruido. El corazón de María Eliana se detuvo por un segundo. Él también la vio. Al principio frunció el ceño, como si dudara de lo que veía. Luego, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Una sonrisa cargada de desprecio y sorpresa. «Mira nada más», murmuró. «La pobre lavandera». María Eliana bajó la mirada y apuró el paso. No quería cruzarse con él. No quería revivir nada. Pero Héctor no pensaba lo mismo. Esa misma tarde, apareció en los alrededores de la hacienda. «Busco trabajo», dijo al capataz. «Sé hacer de todo». Doña Teresa observó desde lejos. Algo en ese hombre no le dio buena espina, pero decidió permitirle quedarse unos días. La necesidad de manos era grande en esa época. María Eliana lo vio entrar al patio y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Señor, dame fuerzas», oró en silencio. Héctor la reconoció de inmediato. «Vaya, vaya», dijo acercándose. «Así que ahora trabajas en una hacienda. ¿Quién lo diría?». Ella no respondió. «¿No vas a saludarme?», insistió con tono burlón. «No tengo nada que decirte», respondió ella con calma, aunque por dentro temblaba. Él rió. «Sigues siendo la misma, callada, sumisa». Gabriel observaba desde lejos, atento, sin intervenir. Durante los días siguientes, Héctor buscó provocarla. Comentarios sarcásticos, miradas cargadas de desprecio, risas forzadas delante de otros trabajadores. «Hay gente que nace para servir», decía en voz alta. «Aunque cambie de lugar, nunca cambia de destino». María Eliana apretaba los labios y seguía trabajando. Cada noche, sus oraciones se hicieron más intensas. «Señor, no permitas que mi corazón se llene de rencor. No quiero volver a ser esclava del pasado». Una tarde, Gabriel se le acercó mientras ordenaban herramientas. «¿Ese hombre te ha hecho daño?», preguntó con voz serena. María Eliana dudó. Nunca había contado su historia completa a nadie. «Fue parte de una vida que ya no quiero repetir», respondió. Gabriel asintió. «No tienes que decir más. Solo quiero que sepas que aquí estás a salvo». Esas palabras fueron como un bálsamo. Pero Héctor no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. Comenzó a faltar al trabajo, a discutir con otros, a desobedecer órdenes. Una noche, llegó borracho y causó problemas en el almacén. Doña Teresa lo llamó a su despacho. «Este lugar no es para gente que no respeta», le dijo con firmeza. «Mañana mismo debe irse». Héctor salió furioso. Antes de irse, buscó a María Eliana. «¿Crees que ganaste?», escupió con rabia. «Siempre serás la misma mujer pobre, aunque te escondas detrás de otros». Ella lo miró a los ojos, por primera vez, sin miedo. «No gané nada», respondió. «Solo aprendí que no necesito humillación para vivir». Héctor se marchó sin responder. Esa noche, María Eliana lloró, no por él, sino por la herida que aún dolía. Gabriel la encontró sentada bajo el árbol grande del patio, con los ojos perdidos en el cielo. «A veces, Dios permite que el pasado regrese», dijo él. «No para destruirnos, sino para mostrarnos cuánto hemos cambiado». Ella lo miró. «¿Y si todavía duele?». «Doler no significa retroceder»,
respondió. Significa que estás sanando. El tiempo pasó. Héctor desapareció del pueblo. La paz volvió poco a poco a la hacienda. Una tarde, doña Teresa llamó a María Eliana y a Gabriel. He tomado una decisión, dijo. Ya no soy joven. Necesito saber que todo esto quedará en buenas manos. María Eliana se sorprendió. Señora, yo solo soy una trabajadora. Eres mucho más que eso, interrumpió. Has demostrado carácter, lealtad y fe. Doña Teresa miró a Gabriel. Y tú, hijo, ya sabes lo que siento. María Eliana quedó inmóvil. ¿Hijo? Gabriel respiró hondo. Hay cosas que no te dije antes, le dijo a María Eliana. No porque quisiera mentir, sino porque quería que me conocieras sin títulos. El corazón de ella latía con fuerza. Doña Teresa es mi madre, continuó. Y esta hacienda, algún día será mía. El silencio se hizo profundo. María Eliana bajó la mirada. Entonces, yo no pertenezco a este lugar. Gabriel tomó suavemente sus manos. Te equivocas. Si alguien pertenece aquí, eres tú. Ella negó con la cabeza. Yo no quiero ser vista como alguien que se acercó por conveniencia. Nunca lo fuiste, respondió él. Te vi cuando no tenías nada, y aún así, eras rica en lo que importa. Las lágrimas rodaron por el rostro de María Eliana. Tengo miedo, confesó. Miedo de volver a creer. Yo también, dijo Gabriel. Pero creo más en lo que Dios está haciendo que en lo que el pasado hizo. Doña Teresa los observaba en silencio, con los ojos llenos de emoción. Cuando Dios une caminos, dijo, ninguna herida es más fuerte que su propósito. Esa noche, María Eliana oró como nunca antes. Señor, si esto viene de ti, dame paz, y si no, dame valentía para soltar. El cielo estaba claro, las estrellas brillaban como promesas antiguas, y sin que ella lo supiera, el momento de su recompensa estaba cada vez más cerca. La noche fue larga para María Eliana, no por el frío, ni por el cansancio del cuerpo, sino por la batalla silenciosa que se libraba dentro de su corazón. Estaba sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, mirando la pequeña llama de la vela temblar frente a ella. Las palabras de Gabriel seguían resonando en su mente. La revelación, el afecto, la posibilidad de un futuro. Todo parecía demasiado grande para alguien que había sido acostumbrada a perder. Señor, susurró, no quiero confundirme. Si esto es ilusión, apágala antes de que crezca. Pero si es tu voluntad, dame paz para aceptarla. El silencio respondió. Un silencio distinto, no vacío, no frío, un silencio que abrazaba. A la mañana siguiente, doña Teresa pidió que María Eliana fuera a verla al corredor principal. La anciana estaba sentada, envuelta en un chal, observando el campo que despertaba con la luz del amanecer. Siéntate conmigo, hija, dijo con suavidad. María Eliana obedeció, con respeto y un nudo en la garganta. He vivido muchos años, continuó doña Teresa. He visto personas ambiciosas, orgullosas, falsas, y pocas como tú, personas que trabajan cuando nadie mira, que oran cuando nadie escucha, y que permanecen fieles incluso cuando la vida hiere. María Eliana bajó la mirada. No soy perfecta, señora. No, respondió ella. Pero eres íntegra, y eso vale más que cualquier riqueza. Doña Teresa tomó sus manos. Quiero que sepas algo. Nunca pensé en ti como una empleada. Desde el primer día, vi en ti a una hija. Y si Gabriel te eligió, no fue por casualidad. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso. Tengo miedo, confesó María Eliana. Fui humillada, abandonada. Me hicieron sentir que no valía nada. Precisamente por eso, respondió doña Teresa. Dios no restaura desde la abundancia, sino desde la ruina.
para que nadie dude de quién fue la obra. Esa tarde, Gabriel pidió hablar con ella a solas. Se encontraron bajo el mismo árbol donde tantas veces habían compartido silencios. «No quiero presionarte», dijo él, «ni pedirte respuestas rápidas. Solo quiero ser honesto contigo». María Eliana respiró hondo. «Habla». «No me enamoré de ti cuando supe que eras fuerte», continuó. «Me enamoré cuando te vi frágil, y aún así fiel, cuando podrías haber endurecido tu corazón, pero elegiste confiar en Dios». Ella lo miró, con los ojos llenos de verdad. «Tengo cicatrices», dijo. «No soy una mujer sin pasado». «Yo no busco a alguien sin pasado», respondió Gabriel. «Busco a alguien con propósito». Él tomó sus manos con respeto. «No te ofrezco una vida sin problemas. Te ofrezco caminar juntos, con fe, con trabajo y con Dios en el centro». El tiempo pareció detenerse. María Eliana cerró los ojos por un instante. Vio su antigua casa, el río, las noches de hambre, la humillación, las oraciones hechas con lágrimas. Vio también cada vez que Dios la sostuvo cuando nadie más lo hizo. Abrió los ojos. «Si camino contigo», dijo, «será porque Dios va adelante, no porque tenga miedo de estar sola, sino porque confío en su dirección». Gabriel sonrió, no con triunfo, sino con gratitud. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Los meses siguientes fueron de preparación. Doña Teresa, fiel a su palabra, decidió retirarse poco a poco de la administración de la hacienda. Entregó responsabilidades, enseñó, guió. Un día, llamó a todos los trabajadores al patio principal. «Quiero que sepan», anunció, «que esta hacienda seguirá siendo un lugar de respeto, trabajo digno y fe. Gabriel asumirá la dirección, y María Eliana estará a su lado». Hubo murmullos, sorpresa, pero también respeto. Todos conocían el carácter de ella. Nadie dudaba de su integridad. María Eliana sintió que las piernas le temblaban. Nunca había imaginado algo así. Esa noche, se arrodilló junto a Gabriel en su pequeño cuarto. «Gracias, Señor», oró, «porque cuando pensé que me habías olvidado, estabas escribiendo una historia más grande de lo que podía entender». La vida comenzó a florecer de nuevas maneras, no de lujo exagerado, sino de estabilidad, dignidad y propósito. María Eliana seguía trabajando, seguía levantándose temprano, seguía orando. La diferencia era que ahora ya no lo hacía desde la herida, sino desde la gratitud. Un tiempo después, el pueblo volvió a hablar de Héctor. Había intentado regresar, buscando oportunidades que ya no existían. Nadie lo recibió como antes. El orgullo que lo había guiado lo dejó solo. Algunos decían que preguntó por María Eliana, pero ella ya no necesitaba respuestas. Una tarde, caminando por los campos, María Eliana se detuvo y miró el cielo. El sol caía lentamente, tiñendo todo de dorado. «Señor», dijo en voz baja, «no me diste lo que pedí, me diste algo mejor». Gabriel se acercó y la tomó del hombro. «¿En qué piensas?» «En que fui llamada pobre, despreciada y abandonada», respondió. «Pero Dios usó cada lágrima para llevarme al lugar correcto». Él asintió. La fe verdadera no evita el dolor, lo transforma. Tiempo después, María Eliana y Gabriel formaron un hogar sencillo, lleno de trabajo, risas y oración. Doña Teresa los veía desde lejos, con el corazón en paz. «Ahora puedo descansar», decía. Dios cumplió su promesa. Y así, aquella mujer que lavaba ropa en el río, que fue humillada y dejada atrás, se convirtió en testimonio vivo de que Dios nunca abandona a quien confía hasta el final. Porque cuando todo parece perdido, el cielo sigue escribiendo tu destino. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si esta historia habló a tu corazón, dale like, compártela y suscríbete. Dios sigue usando historias sencillas para transformar vidas. Y recuerda, cuando la vida te arrodilla,
Orar es la decisión que lo cambia todo.